Bueno, pues nosotros os vamos a hablar del Pacto de las Alcaldías. Igual es un proyecto que ya conocéis, y es que el Pacto de las Alcaldías es una estrategia mundial, es un compromiso voluntario por parte de los ayuntamientos y los municipios, que el objetivo que tiene es que desarrollen acciones que sean medibles. Los retos que afronta: la mitigación al cambio climático, la adaptación a los efectos que tiene el cambio climático y fomenta la eficiencia energética. Es una alianza mundial. Al principio era únicamente a nivel europeo, pero sí que se ha expandido y ya llegan a cerca de 12.000 ayuntamientos adheridos a nivel mundial. Quiere acelerar la descarbonización, reducción de las emisiones, quiere fortalecer la capacidad adaptativa de los distintos municipios a nivel mundial y quiere conseguir que la ciudadanía tenga acceso a la energía. Es muy importante tener claro las dos diferencias entre mitigación y adaptación climática. La mitigación es reducir esas emisiones que nosotros generamos en el transporte o en el consumo energético, por ejemplo. Y la adaptación es: nosotros ya tenemos el cambio climático con nosotros, pero tenemos que adaptarnos para evitar que los riesgos climáticos tengan mayor impacto en nuestras ciudades. Y además, algo muy importante que incluye ya para el año 2025 es el concepto de pobreza energética. Es decir, toda la población tiene derecho al acceso a la energía. Y la energía, lo ideal es que sea eficiente y de bajas emisiones, como puede ser los aerogeneradores o los paneles solares. La respuesta frente al cambio climático, ya lo he dicho: mitigación y adaptación. Mitigación es las causas, son las emisiones, y la adaptación ya son las consecuencias. Tenemos estos riesgos y de alguna manera tenemos que adaptarnos a ellos. Pero no van de manera independiente, sino que son dos respuestas que son complementarias. Si nosotros nos estamos adaptando, mejorando, por ejemplo, las zonas forestales, estamos mejorando la infraestructura verde y, por tanto, tiene una relación con las emisiones porque captan ese CO2. Y con estos muchos más ejemplos. Si nosotros estamos mejorando nuestros edificios en la rehabilitación, estamos mejorando, por lo tanto, los sistemas energéticos y, por tanto, estamos reduciendo esas emisiones que generan los edificios y provocan, como consecuencia, ese efecto isla de calor que se explica anteriormente. Vale, voy a brevemente a contar pues esto, ¿no? La herramienta que propone el Pacto de las Alcaldías para hacer esta planificación. Por un lado, bueno, se llama el PACES, ¿no? El Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible, que lo bueno que tiene es que es muy estandarizado, muchas ciudades lo han adoptado y pues es una manera muy rápida que tienen administraciones de diferentes escalas para comprobar quién trabaja y quién no en estas temáticas. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, muchas veces subvenciones estatales o autonómicas vienen con la condición de que los ayuntamientos pues estén adheridos al Pacto de los Alcaldes y tengan un PACES en vigor. Y esto hace que sea una barrera para, por ejemplo, en este caso, conseguir financiación para desarrollar proyectos. ¿Qué tiene de malo? Pues que no es la única, ¿no? Y existen, digamos, diferentes, lo vamos a ir viendo, se vuelve un poco más complejo, diferentes plataformas y todas oficiales en las que empiezan a haber matices que hacen que este trabajo se vuelva un poco más complejo. En cuanto al PACES, pues se trata de, digamos, de un proceso iterativo en el que cada 2 años el Pacto de las Alcaldías va requiriendo ciertas actividades para los ayuntamientos, muy divididas en mitigación y adaptación, también obviamente en pobreza energética. A partir del próximo año me voy a centrar en las de mitigación, que serían pues eliminar emisiones y las acciones de mitigación, y Carlota más adelante retomará el tema de adaptación con la evaluación de riesgos y vulnerabilidades y las acciones de adaptación. Algunos puntos claves, esto digamos centrándonos en qué requiere un PACES. El Pacto de las Alcaldías y la Comisión Europea, el JCR, dice, bueno, lo mínimo que hay que hacer, que son estos puntos obligatorios, hay que medir en términos de mitigación cuál es la cantidad de CO2 que se está emitiendo y las fuentes obligatorias que hay que reportar, pues edificios y transporte. Pero luego hay otros sectores que son recomendados, ¿no? Otros puntos que son recomendados, ¿no? Incluir otros gases de efecto invernadero como el metano o el óxido nitroso. Otros sectores como el alumbrado público, otros tipos de transporte, residuos, edificios que hagan parte de la agricultura, la ganadería, ir
con el objetivo del 55% de mitigación europeo. Realmente actualmente cuando se firma la adhesión no se habla de un objetivo concreto, sino se dice contribuir al objetivo que haya en vigor a nivel europeo. Y luego está otro punto que también hay que tener en cuenta y es lo que nos recomiendan. Entonces, por ejemplo, nos recomiendan que si un ayuntamiento no va a llevar a cabo acciones sobre ciertos sectores, pues no los incluya porque no se puede hacer cargo de algo que no va a atender. El caso concreto específico es, por ejemplo, las industrias que son parte del régimen de comercio y derechos de emisión, pues al ser parte de este régimen, esas industrias que son tan grandes ya tienen sus propios planes y sus propias medidas, que pues lo que recomienda el Pacto de las Alcaldías es esto, déjalo en ese régimen y tú no te atribuyas a estas emisiones porque no vas a poder hacer mucho para mitigarlas, ¿no? Es como, esto es sacado directamente de la guía oficial de los PACES, que nos dan unas primeras pautas de cómo empezar a cuantificar o a planificar esto. Voy a pasar bueno, sí, está bien, aquí. ¿Qué también nos pide al comienzo? El tema de establecer una estrategia. Y esto aplica para las tres dimensiones, mitigación, adaptación y pobreza energética. ¿Qué es importante esta estrategia? Pues que los ayuntamientos que se animen a adaptar este plan estratégico, pues tienen que prever que tienen que tener recursos tanto de personas, ¿no? Una estructura administrativa, si va a ser llevado por un solo servicio o departamento de la ciudad, o va a ser multinivel o multisectorial, cuáles son esas personas asignadas año a año, piden un reporte anual de las personas asignadas no solamente la elaboración, que parece importante, obviamente, pero también a su implementación. Ya hemos visto pues, con la charla de Ana lo bonito que es tener un plan e implementarlo, ¿no? Ver que las cosas sí suceden. Y obviamente esto pues con un presupuesto asociado que muchas veces cuesta mucho, y aunque es lo primero que piden, cuesta mucho comprometerse a tener recursos financieros y de personas asignados a la implementación de los planes. Volviendo ya al tema de las emisiones tal cual, puras y duras, algunos conceptos aquí muy rápidos, ¿no? El tema de los alcances, ¿qué es lo mínimo que hay que incluir? Bueno, temas de todas las emisiones directas, es decir, toda la combustión de combustibles fósiles que se hacen dentro de los términos municipales y todo el consumo eléctrico, ese sería alcance 1, y todo el consumo eléctrico que se hace dentro del término municipal, que sería el alcance 2, que al final todo se traduce pues, en emisiones. Esto es lo mínimo y lo que hay que cuantificar, pero cada vez se está teniendo más en cuenta la necesidad de llegar al alcance 3, que es todas esas emisiones directas o indirectas que suceden por causa de las actividades de una ciudad, un ayuntamiento, pero que las emisiones suceden fuera de su término municipal. El ejemplo más claro es cuando la gestión de mis residuos sólidos me los llevo a otra parte, pero siguen siendo mis residuos sólidos. Como ayuntamiento tengo que hacerme cargo o asumir esas emisiones como propias y no atribuirlas a otra entidad administrativa. ¿Por qué digo que cada vez se está teniendo más en cuenta? Porque existen otras plataformas, por ejemplo, como la misión de las ciudades, que seguramente también ya la conocen, ¿no? Ese gran reto que tiene la Comisión Europea de llevar 112 ciudades a ser climáticamente neutras en 2030. ¿Qué significa climáticamente neutra? Significa que al menos el 80% de las emisiones actuales tienen que ser reducidas a cero y el 20% máximo restante pues sean compensadas o absorbidas. Y en este punto pues ellos ya dicen el alcance es importante y hay que llevarlo, hay que cuantificarlo y también incluirlo. Pero ¿qué nos dice el Pacto de los Alcaldes? Sí, existen todos estos sectores y todos esos alcances, pero yo te pido como mínimo solamente edificios y transporte, ¿no? Ingeniería estacionaria y transporte. Entonces ya empiezan a haber diferentes aproximaciones a un mismo tema, pero que la idea de la charla, o bueno, de las diapositivas que he traído yo, es que lo sepan, que se puede trabajar en todo y de hecho, ya que se va a hacer un esfuerzo, invitar también a trabajar en todos los sectores que aplican. Vuelvo aquí, está el sector de residuos, el sector de procesos industriales y uso de productos, que es diferente al de los edificios industriales, y pues obviamente todo el tipo de cambio de suelo, que aquí está muy, conectado con todos los temas también de renaturalización, nuevas fuentes, sumideros de carbono.
volviendo al pacto de los alcaldes, es que voy a ir yendo y viniendo para que dar a entender esa, digamos, esa complejidad a la que se enfrenta a veces cuando se hacen estas cuantificaciones de emisiones, pero que, bueno, también no solamente nosotros desde el Centro Tecnológico CIRSE, que hemos trabajado en esto, podemos atender, sino mucha gente que ya está trabajando en esta área y son los profesionales que pueden dar ayuda y pautas en esto. Este es el formato que exige el pacto de las alcaldías, ¿no? Ven, aquí están los sectores, sobre todo la parte de edificios, la de transporte y otros, que un poco los agrupa en una sola línea. ¿Qué piden ellos? Pues que se cuantifique primero los consumos energéticos por cada tipo de fuente energética o combustible fósil o energía renovable, y esto ya se empieza a volver un tratamiento de información un poco engorrosa, y esto lo pide solamente el pacto de las alcaldías. Otras metodologías, por ejemplo, para el tema de transporte no hay que pasar por combustible, se puede pasar de kilómetros recorridos a emisiones. Entonces, bueno, existen muchas aproximaciones, pero todas siempre van a estar alineadas con, o hay que hacerlo así, con el panel intergubernamental de cambio climático, que es que está en la esquina inferior de su izquierda. Que se puede aprovechar también, ya que voy a hacer esta cuantificación de consumos energéticos, no solamente las emisiones de cambio climático, ahora hay una diapositiva al respecto, sino también las de los otros contaminantes que afectan la salud humana. El siguiente guía es la Guía Europea de Calidad del Aire, por ejemplo. Y obviamente pues todo lo que tiene que ver con el Pacto de las Alcaldías y otros estándares más específicos que traducen todo esto a escala de ciudad, que es como por ejemplo el protocolo GHG a escala comunitaria. Resumen, se tienen todos los sectores y subsectores, teniendo en cuenta que algunos son los claves considerados por el Pacto de las Alcaldías, que hay que tener en cuenta esos alcances de esos subsectores, algunos son directos, otros indirectos y otros pues alcance 3, y los gases que recomienda el Pacto de las Alcaldías, que son los 3 principales, pero por ejemplo la misión de ciudad dice hay que incluir también los gases fluorados, que son muy específicos del sector de procesos industriales y uso de producto. Pero ya que se hace el esfuerzo, ¿no? También se puede trabajar en otros contaminantes como los que están regulados en temas de calidad del aire y pues empezar a tener estos inventarios también de esas fuentes de energía muy categorizadas para responder a todas las plataformas a las que se puede estar aportando información. Al final, esto es un ejemplo de tanto a nivel nacional como a nivel autonómico de cómo se entrega un reporte de los inventarios de emisiones, y esta estructura que se repite en ambos casos, digamos con diferentes formatos, la misma estructura, viene dada por el panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, ven cómo al final, aunque se hable del PACES y tenga una estructura muy específica y unas pautas muy dadas por el Pacto de las Alcaldías, esto hace parte digamos, de unos estándares y unas metodologías más amplias que se pueden atender en su totalidad, ya que si se hace un esfuerzo, pues se puede continuar. Después traigo otro ejemplo respecto a esta digamos, suma de esfuerzos. Lo que les comentaba, ¿no? Yo creo que entiendo que por la temática muchos de ustedes ya lo tienen asumido y entienden esto, pero hay dos tipos digamos, de contaminación por causa de emisiones. Por un lado, los de efecto invernadero, que son los gases de efecto invernadero, que son aquellos que contribuyen al cambio climático y al efecto invernadero, pues que son el metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, y luego están aquellos otros que nos afectan pues nuestra salud, ¿no? Los óxidos de sulfuro, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, el ozono, material particulado, que todos están regulados. El ejemplo más claro, un coche eléctrico. Habrán visto muchos coches eléctricos que ponen 0 emisiones. Sí, realmente son 0 emisiones locales. Al no tener un tubo de escape, pues no está emitiendo ningún gas que nos pueda afectar la salud humana. Pero realmente, como es eléctrico y la energía se produce en una planta, por ejemplo, de cogeneración, donde sí se emiten contaminantes atmosféricos, ahí sí hay una emisión. Entonces sí que hay asociado una emisión. ¿Cuál nos interesa? La del cambio climático, la de los gases de efecto invernadero, que es un proceso global, un fenómeno global, en el que independientemente de donde se emita hay que tenerlo en cuenta y contabilizarlo, y probablemente se emitan otros gases, pero que como no hay nadie alrededor que lo respire, pues esos no son realmente importantes y no están afectando, digamos, a la atmósfera ni a nadie,
¿no? Las dos diferencias, efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, que se pueden trabajar desde la misma cuantificación de consumos energéticos. Ahora sí, entrando ya un poco en lo que se incluye en PACES, en términos de energía, que no me quiero pasar tampoco más de tiempo. Temas de edificios, voy a pasar esto mucho más rápido. La cuantificación, digamos, tanto de residenciales, edificios municipales, edificios de servicios y de industria, si se va a trabajar en algunas de ellas. Bueno, esto es la cuantificación normal que se pide de los datos, que son pues todas las facturaciones, consumos de combustible, de compra de energía. Eso es como, digamos, como la fuente de información necesaria con la que se puede empezar a trabajar, y pues que al final después vienen a ser atendidas con unas medidas de mitigación que ya nos suenan a todos, porque las ciudades llevan trabajando mucho en esto: renovación energética de edificios, sustitución de fuentes de calor o refrigeración, equipos más eficientes. Y en amarillo, muy importante, la tecnología es súper importante, somos de un centro tecnológico y lo tenemos en nuestro ADN, pero también los cambios de estilo de vida. Nuestro propio comportamiento va a hacer que toda esta tecnología tenga mucho mayor potencial a la hora de hablar de sostenibilidad. En el sector transporte, pues bueno, sobre todo carretera y ferroviario, sí existe dentro del término municipal, y pues sí, el sector marítimo o aéreo es relativo, pues también se puede incluir. Lo mismo, todo lo que sea flota municipal, tanto de transporte público como municipal, pero también toda esa cuantificación del transporte privado y comercial, que en términos de energía, de datos también, pues consumos de combustibles, gasoil y gasolina, pero también, por ejemplo, para operadores de transporte público, la distancia recorrida es un dato que suele ser mucho más fácil de obtener que el tema del consumo de combustibles. ¿Y cuáles son esas medidas? Pues obviamente cambio de tecnología, avanzar hacia sistemas de transporte más basados en movilidad activa, movilidad de transporte público, todo el tema de zona de bajas emisiones, y otra vez, cómo nosotros desde la ciudadanía podemos, con nuestro estilo de vida, tener un impacto mucho mayor a la hora de usar tecnologías. Básicamente es un 50-50. La respuesta viene tanto un cambio de estilo de vida como mejoras tecnológicas. Y aquí quería traer este ejemplo retomando la idea del esfuerzo, de cómo se pueden sumar esfuerzos. Esto fue un proyecto en el que participamos ya hace algunos años, donde pues se hizo una metodología para, al mismo tiempo que se desarrollaba un PACES, desarrollar un PEMUS, un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, debido a las sinergias que hay digamos, en el sector del transporte en ambos planes estratégicos. Puedo ir más adelante. Sumar también el tema de la infraestructura verde, como lo comentaban, al fin y al cabo, y ahora entrando más en adaptación, le queremos pedir a las personas que caminen más, vayan más en bici, en ambientes que cada vez son más cálidos y que van a estar más expuestos a temperaturas elevadas. Ahí es donde entra también esa planificación de la movilidad urbana, por ejemplo, con soluciones basadas de la naturaleza. Y empieza a haber toda una lógica entre todos estos planes estratégicos que apuntan un poco a lo mismo. Y por último, para acabar con esto, de este ejercicio, trabajamos con Monzón. Monzón aparece en la guía de planes de movilidad urbana europea como un ejemplo a seguir, debido a que hizo la planificación conjunta de su PACES y de su PEMUS, y que actualmente está implementando y ha hecho transformaciones en la ciudad. Y pues bueno, es un municipio aquí de la provincia que aparece en esta guía como un modelo a seguir en este tema. Y eso es. Esta ha sido como la primera parte de lo que es el PACES, que es la parte más enfocada a las emisiones, y una segunda parte que tiene es el análisis de riesgos y vulnerabilidades. Es decir, aquí ya nos metemos en el tema impactos climáticos. En el análisis de riesgos y vulnerabilidades lo que se está es estudiando la relación que existe entre los peligros climáticos, la vulnerabilidad y la exposición a ese riesgo. Y con esto obtenemos un impacto. Aquí está influenciado el tipo de clima que hay en la zona y luego características socioeconómicas, hacia dónde va encaminado ese municipio, tipo de personas o de población que reside en el municipio y luego el tipo de gobierno, qué medidas están llevando a cabo. Peligros climáticos, todos los conocemos, es algo que ya estamos sufriendo hoy en día, no es algo que vaya a pasar ya en el 2050 con estos objetivos a largo plazo, sino que estamos sufriendo olas de calor, bajadas de temperatura extremas, lluvias torrenciales, inundaciones, desprendimientos
incendios, sequías, etcétera. Sí que es cierto que muchos están relacionados entre ellos. Si tenemos episodios de sequías extremas y de repente nos llega una lluvia torrencial, es más probable que sucedan inundaciones y desprendimientos. Igual, de esta manera que si hay sequías, nuestros bosques están más afectados, una ola de calor extrema hace que sea más probable un incendio. Importante también, hay que tener en cuenta, es el tema de la biodiversidad. Estos cambios en el clima lo que están llevando es que aparezcan especies que son vectores de enfermedades, como puede ser el de la malaria, o especies invasoras, ya sea vegetal o animal, que desplazan a las autóctonas. La parte de vulnerabilidades, aquí hay 3 pilares. Es el social, la población que reside en el municipio. Se considera población vulnerable mayores de 65 años y niños, embarazadas, gente con enfermedades respiratorias o crónicas o gente con bajos recursos. Física, nuestras infraestructuras, la red de transporte, los edificios, las depuradoras, potabilizadoras, etcétera, y ambiental, nuestros ecosistemas. Pero ¿cómo medimos el riesgo? Esta imagen es de Fraga, de hace ya unos años, y es que no es lo mismo que suceda una inundación en una zona donde no reside gente a una inundación donde hay población viviendo. Ahí estamos hablando de que, además de posibles pérdidas de vida, es más probable que las infraestructuras se vean dañadas y, por lo tanto, a la hora de mejorar el municipio tras la inundación, haya que tomar medidas de mitigación y de adaptación, de limpieza de gestión de residuos, daños económicos y materiales y daños ambientales. Por ello, en los PADES lo que se hacen es un plan de acción, donde se integra la adaptación en estas políticas y planes urbanos, pero ya es de un carácter más transversal. Si hablamos de sequía, tenemos que hablar de gestión del agua. Si hablamos de emisiones, podemos hablar de transporte y de salud. Y de entorno construido puede ser desde lluvias torrenciales, inundaciones, olas de calor. Estos son algunos ejemplos de planes de acción que existe. Este es el de San Sebastián, pero en el País Vasco sí que es cierto que es una comunidad que está muy implicada con el medio ambiente. Tenemos el de Zaragoza también como plan de adaptación y también municipios más pequeños como es el de Monzón. Acciones de mitigación. Estos son ejemplos generales. Tenemos la energía verde. Yo no soy partidaria de una energía verde masificada. Creo que se debería poner con cabeza. Actualmente en las ciudades se puede hacer un estudio perfectamente de sol y ver aquellos tejados que son más eficientes para instalar paneles solares en lugar de cubrir zonas naturales o de agricultura. La electromovilidad es poner instalaciones eléctricas para vehículo eléctrico y fomentar el uso de vehículos eléctricos. Esto también tiene su negativa, ya que la producción de electricidad, si no es energía verde, también te está generando unas emisiones, aunque no sean a nivel local. La rehabilitación, ya sea de edificios, cambio de ventanas, cambio de calderas, etcétera, ya a nivel más edificatorio. En el ciclo del agua, las tuberías para evitar fugas. Es muy importante en este caso. Sí que hemos visto este verano el problema con las sequías y bastantes restricciones de agua, entonces hay que tener en cuenta que todas estas tuberías que tienen nuestro entorno en muchos casos son antiguas y no se detecta a tiempo dónde está sucediendo esa fuga. Por tanto, es importante en este caso, ya que tenemos la tecnología a nuestro favor, intentar implementar este tipo de soluciones más tecnológicas o directamente un cambio de la tubería. Acciones de adaptación hay de muchos tipos. Intervención en el espacio público, mobiliario verde urbano, fomentar los parques, jardines, zonas de biodiversidad, que las plazas donde se supone que son de uso público sean realmente amigables. Nadie va a usar una plaza en pleno sol en verano si no está adaptada. Microclimas ya más acuáticos, fuentes para que la gente se refresque, que haya puntos de agua, o simplemente como un remojachicos para que en el momento de calor extremo tanto niños como animales se puedan refrescar en estos puntos. Y muy importante la concienciación.
Creo que la gente que viene a estas charlas o viene a estas sesiones es gente que ya está algo concienciada, pero tenemos que intentar pensar cómo llegar a ese público que todavía no se cree el efecto del cambio climático, aunque lo viven las olas de calor, viven las sequías y viven las restricciones, pero de alguna manera ahora está lloviendo, entonces ya no hay sequía, ya no hay cambio climático. Entonces es importante saber cómo llegar a esa gente. ¿Por qué es importante esta iniciativa? Porque protege el entorno natural, en este caso Aragón es un ejemplo, tiene muchos ecosistemas y de muchos tipos, y estos ecosistemas son más vulnerables al cambio climático y son muy característicos. Tenemos el Pirineo, pero tenemos los monegros, son ecosistemas totalmente distintos, pero realmente son importantes los dos. Y es una manera de proteger el entorno, demostrando que tenemos acciones que piensen en ese futuro, en esas generaciones futuras que sí que van a vivir en esos ecosistemas. Acceso a fondos y recursos, en este caso europeos. Hay financiación europea para este tipo de actuaciones, ya sea rehabilitación urbana o paneles solares, etcétera. Pero es una manera que también los ayuntamientos pueden beneficiarse de una asesoría técnica y compartan experiencias. Si hay un municipio parecido al mío que ha hecho esto, ¿por qué yo no voy a poder hacerlo? ¿Cómo ha llegado a hacerlo? Yo creo que eso es bastante importante para saber cómo actúan otros si yo no sé muy bien qué hacer en ese momento. Mejorar la calidad de vida local, una mejora de calidad del aire ya es una mejora en la salud. Podemos reducir los costes energéticos, hacemos que las infraestructuras sean más resilientes, por lo tanto, el coste económico de solucionar un problema va a ser mucho menor. Obviamente hay una inversión inicial, eso no os lo va a quitar nadie, pero sí que es cierto que a largo plazo hay un retorno de esta inversión. Un atractivo para el turismo, sí que es cierto que municipios más verdes o más amigables, más ecológicos, sostenibles, suelen atraer a un turismo algo más concienciado con el medio ambiente que lo que es una masificación en grandes ciudades y que es todo cemento. Suele ser un gente que sí que es cierto que le prefiere ese turismo local, el comercio local, restaurantes locales, a grandes ciudades llenas de coches y de contaminación. Nos permite pues, hacer frente a esos futuros desafíos climáticos, ya no son futuros, yo creo que ya estamos en ellos. Entonces es importante que nos preparemos. Las olas de calor ya están aquí, las sequías están aquí, inundaciones las hemos vivido a principios de septiembre ya aquí en este municipio, entonces ya es algo característico. En Zaragoza ya hace 2 años también inundación tremenda, entonces es algo que ya está pasando. Por suerte no ha habido pérdidas humanas, pero sí materiales, y los costes de reparar esos daños es bastante grande. Ya a nivel general esta iniciativa, además de un beneficio ambiental, fomenta esta transición energética y a la larga un ahorro económico. La inversión inicial está ahí, o sea, hay que hacerla. Pero es que si no la hacemos ahora, estamos esperando a que las hagan dentro de 20 años, cuando ya el problema está ahora, en 20 años va a estar igual o peor. Entonces, para hacer esto un poco lo que hay que es comprometerse, movilizar recursos, va a ser tanto personales como económicos, eso va a ser inevitable, y es una manera de invertir en el futuro. O sea, estamos ahora, dentro de 20 años seguiremos aquí, y nuestros hijos también, y nuestros nietos también. Entonces, hay que, no sé, pensar un poco más en todo y ser menos egoístas, pensar que dentro de 100 años aún habrá gente aquí viviendo. Entonces, se enfrenta de alguna manera a desafíos globales de manera local y creo que esta iniciativa sí que es una oportunidad para demostrar que desde los ayuntamientos están implicados y concienciados con el cambio climático. Muchas gracias.